Bienvenido a su programa Jesucristo es el camino. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús. Con su pastor José Luis Rubalcaba, de la Iglesia Cristiana Pentecostés, el Rey de Gloria, trayendo de la palabra de vida que es en nuestro Señor Jesucristo. A los que estamos aquí, creo en ti. Y el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Lo leemos todos. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno hace lo malo, no ha visto a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento. Y amén. El Señor añade bendición a su palabra. Se puede sentar, bendito Dios. Y el tema de esta tarde se titula, mi hermano, de este día, imitando las cosas buenas de los siervos de Dios. Imitando las cosas buenas de los siervos de Dios. Esa es una de la verdad de lo que nosotros los humanos por naturaleza traemos, de que no sé por qué, pero nos gusta casi siempre, no a todos, pero la mayoría, imitar a otros. Entonces hay cosas que se deben de imitar y hay cosas que no se deben de imitar. Hay cosas buenas, lo bueno siempre debemos de imitarlo, lo malo, eso debemos nosotros de repente mirarlo en otra persona, pero tratar de evitarlo en nuestras vidas. Entonces, vamos a hablar de este tema. Lamentablemente, por diferentes razones, son más los malos ejemplos, hermanos, que se dan, aunque sea difícil, verdad, aceptarlo, pero es una realidad. Son más los malos ejemplos que se dan que los buenos ejemplos. Y por esta razón, verdad, a veces uno dice, no me mire a mí, mire a Cristo. Estamos hablando entre hermanos dentro de la iglesia, de que hay muchos cristianos, ¿verdad? Que no están seguros, ¿verdad? De que si alguien los imita, ¿verdad? Les va a ir bien. Entonces, como hay gente que de repente, por A o B razón, no están dando un buen testimonio, ¿verdad? Entonces a veces dicen, mire hermano, no me mire a mí, mire a Cristo. Si nosotros parafraseamos esa expresión, lo podríamos explicar de esta manera. No me imite a mí, imite a Cristo. Sin embargo, nosotros debemos de dar ejemplo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Porque aquí dice Juan, amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. Y si Juan, el apóstol Juan, le escribe esto al anciano a Gallo, que era un hombre, no era un Gallo de los que conocemos, era el nombre de una persona, a Gallo. Esta tercera epístola fue dirigida a Gallo, hermanos. Mire, ese sí que era un hermano Gallo, era tremendo. Bueno, le dirigió esta epístola y Juan le dice, no imites lo que es malo. Lamentablemente, hay varias razones por las cuales a veces uno imita lo malo. Uno, porque es más fácil de hacerlo. Dos, porque nuestra naturaleza carnal lamentablemente le gusta lo malo, está inclinada por naturaleza hacia las cosas malas. Sin embargo, nosotros, Juan le dice a este siervo de Dios, ¿verdad? Si le dijo este consejo fue por algo. De repente Gallo estaba tomando ejemplos que no debería de tomar este hermano al que se le dirigió la tercera epístola. Y ahora, ¿verdad? De acuerdo, pues este antecedente bíblico nosotros lo tomamos como punto de partida para dar una enseñanza gloriosa sobre lo importante que es seguir los buenos ejemplos de los siervos y de las siervas de Dios. Mire, y aunque mucha gente ahora en la actualidad, ¿verdad? Dice, no me mire a mí, y entre esto incluyo pastores, que lamentablemente, ¿verdad? Sus testimonios a veces no son muy buenos. Y no están, ¿verdad? No les conviene que otra gente los imite porque saben que si siguen su ejemplo, de repente los resultados no van a ser beneficiosos para otras personas. Entonces hay gente que dice, mire, a mí no me mire, mire a Cristo. Otros dicen, no, es que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre.
y bueno, son conceptos, ¿verdad? Malas interpretaciones. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a estar aprendiendo ahora de la vida de nuestro hermano, el apóstol Pablo. Yo quiero dar ahora, mi hermano, bendito Dios, una enseñanza de inspiración para todos nosotros, los que estamos aquí, porque estamos para concluir el año ya, estamos casi al fin de año 2012 y con ayuda de Dios primeramente estaremos entrando muy pronto, ¿verdad? El 2013, y es importante, ¿verdad? Terminar el año 2012 con el pie derecho y empezar el 2013, si Cristo no viene, el 2013 con el pie derecho. Y entonces vamos a ver cuáles fueron las palabras de nuestro hermano apóstol Pablo cuando estaba en esta tierra. Si él como apóstol decía, como ahora muchos cristianos dicen, no me imite a mí, imite a Cristo. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que el apóstol Pablo dijo. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Lo tenemos. Y dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, qué bendito, ¿verdad? Esta expresión me llena de gozo y de alegría, donde por medio de este pasaje escritural nosotros podemos confirmar, hermano, de que todo lo que se escribió en la Biblia quedó para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. Y el apóstol Pablo dijo con toda libertad, ¿verdad? Sed imitadores de mí, como yo, así como yo lo soy de Cristo. O sea, Pablo estaba seguro, el apóstol Pablo, de que si alguien lo imitaba, bendito el Señor, no iba a fracasar. De que si alguien lo imitaba, no le iba a ir mal. Pablo estaba seguro de que si alguien imitaba su actitud, su estilo de vida en los diferentes aspectos, se iba a salvar y se iba a ir con Cristo. Entonces, con esa certeza, con esa seguridad, el apóstol Pablo dijo, imítenme. El que quiera imitarme, el que quiera seguir mi ejemplo, el que quiera hacer como yo le hago, hágalo con toda libertad, que no se va a dañar, porque mi ejemplo es bueno. Damos gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir de esa manera? No todos podemos decirlo. Algunos podríamos decir, imíteme un poco nomás en ciertas cosas. Pero Pablo dijo que lo imitaran en todo. Alábele que él vive. Y no solamente en esta parte escritural, hay como 2 o 3 partes escriturales donde Pablo aconseja que se le imite, que se siga el ejemplo de él. En esta noche miraremos, ¿verdad?, qué actitud tomaba Pablo en los momentos difíciles por los cuales él pasó en su vida. Y como dice que sigamos su ejemplo y que lo imitemos, pues ¿cómo vamos a seguir su ejemplo? ¿Cómo vamos a imitarlo si no estudiamos su vida? Entonces yo, ¿verdad?, he hecho un resumen, ¿verdad?, acerca de todos los padecimientos, las situaciones que por los cuales pasó el apóstol Pablo, mi hermano, bendito el Señor, y qué actitud el apóstol Pablo tomó en los momentos difíciles por los cuales él atravesó desde que inició su ministerio. Amén, hermanos, porque todos de una manera u otra a veces pasamos por momentos difíciles, pruebas, aflicciones, tentaciones, dificultades, problemas, necesidades económicas, necesidades en el matrimonio, en la familia, con los hijos, y a veces no sabemos qué actitud tomar. Perdemos el control de nuestras emociones, perdemos el control de nuestra voluntad, y a veces nuestras emociones, ¿verdad?, toman control de nuestra voluntad, y a veces hacemos cosas que no debemos. Pero vamos a ver el apóstol Pablo, qué actitud él tomaba cuando las cosas no salían bien. Alabamos a Dios, hermano. Y quiero que para empezar, ¿verdad?, vamos a ver qué decía la profecía acerca de la vida futura del apóstol Pablo. Porque a Pablo, acuérdense que Dios lo llamó y se dio una profecía acerca del apóstol Pablo de cómo sería, ¿verdad?, su vida dentro del ministerio. Y yo quiero que leamos, por favor, el libro de los Hechos. Bendito Dios, tenga la Biblia abierta porque vamos a estar leyéndola. Libro de los Hechos, capítulo 9. Bendito el Señor. Versículo 10, hermanos. Lo vamos a leer. Estamos ahí. Y dice la palabra de Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías.
a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Para que veamos cómo era la vida de un apóstol. Los primeros apóstoles, los primeros siervos de Dios, considerados como los padres también de la fe cristiana, que Dios usó poderosamente para revelarles, ¿verdad?, la doctrina, parte de la doctrina que nosotros tenemos ahora. Damos gloria al Señor. Y vamos a ver, ¿verdad?, la vida de ellos. ¿Cómo era la vida de un apóstol? Porque ahora se tienen conceptos a veces equivocados, fuera de lo que es la realidad. A veces uno piensa que ser apóstol, ¿verdad?, es ser una persona famosa, los apóstoles como los apóstoles de ahora, ¿verdad? Que yo creo que puede haber apóstoles de Dios, alábele que Él vive, profetas de Dios, predicadores, pastores de Dios. Pero ahora hay muchos, ¿verdad?, que el apostolado, ¿verdad?, el ministerio que Dios dio para perfeccionar a la iglesia. Esa es la finalidad de un ministerio: perfeccionar a los santos y edificar a la iglesia. Y todo ministerio, hermanos, que no tiene la finalidad de perfeccionar a los santos y edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo ante Dios, es un ministerio que no tiene valor. Porque hay ministerios que tienen otras finalidades, ministerios que su finalidad es hacerse famosos, ministerios que su finalidad es hacerse ricos, hacer dinero a base de la gente que no conoce la Biblia. Los intereses de personas que desempeñan algún tipo de ministerio son muchos menos el perfeccionar a los santos, porque la Biblia lo dice, el libro de los Efesios, y edificar la iglesia. Y muchos, ¿verdad?, pues demandan muchas cosas, muchos privilegios, porque son apóstoles, porque son siervos de Dios. Oí de un predicador que por ética ministerial, no se da el nombre, ¿verdad?, pero creo este predicador lo llevaron, ¿verdad?, a un hotel sencillo, no era un hotel muy caro, o lo iban a llevar, y creo este predicador dijo: a mí no me lleven a esos hoteluchos, yo soy un siervo de Dios y a mí no me lleven a esos hoteluchos, porque piensan, ¿verdad?, que porque desempeñan algún ministerio deben de tener ciertos privilegios, ¿verdad?, que los beneficie, que los favorezca. Y no solamente lo piensan, sino que lo demandan. Personas, ¿verdad?, que dicen: si tú quieres que yo vaya a tu iglesia, me tienes que pagar $2,000. Oí una vez un hermano nos comentaba de una hermana que fue a cantar a su iglesia y cobró, creo, $1,500 o $2,000. Y entonces creo después no pudieron pagarle, y esta hermana los llevó a corte y los demandó. Eso pasó en California, porque desempeñan algún privilegio, algún ministerio, ¿verdad?, algún talento con la finalidad de hacer dinero como un negocio secular. Pero vamos a ver, bendito Dios, los padres de la fe que ejercieron el ministerio del apostolado, ¿cómo fue la vida de ellos? Si recibieron cantidades como las que reciben ahora apóstoles que se dicen apóstoles o profetas. He oído de unos que para que los inviten a algún lugar de los Estados Unidos les tienen que pagar de $70,000 a $80,000, y tiene que ser un auditorio de lujo, tiene que ser lugares
donde estén bien apropiados. Oí de un ministerio que vino aquí a Utah, fue mucho dinero, no recuerdo si fueron $75,000. Y entonces los pastores, porque a mí me tocó estar, ¿verdad?, en una de las juntas cuando ya supe yo la intención de este ministerio, ¿verdad?, y cómo se movían, yo no pude apoyar tal evento. Y este hombre, ¿verdad?, el líder de este ministerio decía: nosotros no queremos que ustedes, los líderes aquí de Utah, manejen las finanzas. Las finanzas nosotros las manejamos, nomás para que vean. Entonces, hermanos, fue un evento como creo de 2 días o 3 días. Costó aproximadamente $75,000, si mi mente no me es infiel. ¿Y de dónde sale ese dinero, hermanos? ¿De la bolsa de quién? De los hermanos. Hermanos, y a base, ¿verdad?, de tantas cosas, la gente se está enriqueciendo, gente que, bendito Dios, aparentemente desempeña un ministerio, pero la finalidad, vuelvo a repetirlo, no es perfeccionar la iglesia, a los santos, ni edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Porque Pablo dijo en el libro de Efesios que Dios dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuánto lo hemos leído? Con la finalidad de perfeccionar a los santos y edificar la iglesia, que es su cuerpo, para que hasta que lleguemos todos a un mismo nivel de fe, a la estatura del varón perfecto, que es Jesús, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Lo dijo Pablo. Pero lamentablemente la finalidad ahora de los ministerios no es edificar, no es perfeccionar, son otras. Los intereses menos perfeccionar y edificar la iglesia de Cristo. Alábale que Él vive, hermano. Entonces, vamos a ver cómo era, ¿verdad? Ese es el primer punto. Segundo punto, hermanos, motivarnos. Porque ahora en la actualidad hay mucho cristiano, hermano, que tiene conceptos muy equivocados en cuanto a lo que es el cristianismo. Piensan que el hecho de que uno sea cristiano, ¿verdad?, eso le da a uno el privilegio de no sufrir y no pasar por momentos difíciles. Unos dicen: no, yo si me hago cristiano se acaba el sufrimiento. Otros dicen: yo soy un buen cristiano fiel y le sirvo a Dios de todo corazón, me debe de ir bien, pero me está yendo mal. Y hay mucha gente que se desanima, mucha gente que no le gusta sufrir por la causa de Cristo, mucho cristiano que es muy delicado, alábele que Él vive, que le sirven a Dios pero son delicados, no les gusta sufrir, no les gusta batallar, les gusta siempre que las cosas marchen bien. Y algunos de estos cristianos, lamentablemente, cuando las cosas no salen como ellos quieren, se desaniman, se van de la iglesia, porque están dentro de la iglesia no por amor a Dios, sino por intereses humanos, porque les vaya bien, porque no quieren sufrir, porque no quieren batallar, porque quieren que Dios les ayude, pero no aman a Dios, sino que están dentro de la iglesia solo por ciertos intereses. Y cuando las cosas no salen como esta gente piensa, ¿qué es lo que hace? Se va de la iglesia, porque están en la iglesia, pero no es porque aman a Dios, sino por intereses humanos, intereses terrenos. Lamentablemente ahora en la actualidad hay mucho cristiano que está desertando de la iglesia, se está apartando de Dios. ¿Por qué? Porque mucho cristiano es muy delicado, no aguanta nada. Cristianos intachables, alábele que Él vive. Cristianos, amado hermano, que lamentablemente tienen fundada su casa sobre la arena, que en la primera prueba que viene, la primera lucha que viene, se apartan de Dios. No quieren sufrir, no quieren batallar, quieren llevar una vida cristiana suave, alábele que Él vive. Y por eso yo quiero traer esta enseñanza, ¿verdad?, para enseñar por medio de la Escritura de que sufrir por la causa de Cristo no es malo, de que pasar por momentos difíciles no es pecado, pasar por persecuciones, pasar por hambre, sufrir por la causa del evangelio, hermanos, no es maldición, es bendición. Y vamos a ver qué actitud nosotros debemos de tomar cuando las cosas, hermanos, no salen como nosotros queremos, por medio del ejemplo de nuestro hermano el apóstol Pablo. Y entramos rápidamente. Vamos a ver, ¿verdad? La profecía decía que Cristo dijo: yo le mostraré cuánto le es necesario, que dice, padecer por mi causa. Pero ahora, ¿cuáles son las profecías que se dan? Porque cuando los profetas profetizan, quieren ganarse a la gente, ¿verdad? Y es muy raro que usted oiga que alguien dé una profecía de esto,
Porque si a alguien le dan una profecía de esto, ¿qué hace esta gente? Se asusta y se va y dice, no, entonces yo no me quedo con los cristianos. ¿Yo cómo voy a llegar con los cristianos para padecer, para sufrir? Si he sufrido mucho en el mundo. Y yo vengo a la iglesia para parar de sufrir. Y alguien me profetiza que voy a padecer. No, Señor, mejor me voy a donde estaba. Pero fíjese bien, que los profetas de antes y a los siervos de Dios, que Dios les daba una palabra, la daban tal y como estaba, no la adornaban ni tampoco le ayudaban a Dios, sino que decían la palabra tal y como estaba. Pablo se dio cuenta de seguro de esta profecía. Pero fíjese Pablo, su carácter, su determinación. Por eso dijo, ser imitadores de mí. Si usted le dijeran, mira, te voy a dar este trabajo, pero en este trabajo te van a dar pedradas, en este trabajo te van a golpear con varas, en este trabajo van a tratar de matarte, tratar de lincharte, en este trabajo que tú vas a desempeñar vas a pasar parte del resto de tu vida en las prisiones, vas a andar con un soldado a tu lado. ¿Quieres hacer este trabajo? ¿Cuántos anhelarían hacer ese trabajo? De seguro usted diría, yo no quiero ese trabajo. Yo a eso yo no le entro, como dice Martita, al ayuno, yo no le entro, dice, bendito el Señor, pero llegará el día en el, ya le entra a veces al ayuno. Bueno, hermanos, entonces Pablo sabía que el llamado que Dios le había hecho era para dar testimonio de Cristo, pero también la profecía decía que él iba a padecer por la causa de Cristo. Veamos que cuando Pablo se da cuenta, yo creo que él se dio cuenta de esta profecía, pero él no se desanimó. Bendito el Señor. Y vamos a ver, cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, inicia su ministerio en su primer viaje misionero, se le levantó persecución por causa de los judíos. Su primer viaje misionero, bendito Dios. Pero primeramente vamos a ver cómo se inicia su sufrimiento y sus persecuciones, ¿verdad? Empezaron inmediatamente después de su conversión. 2 veces trataron de matarlo por predicar la palabra de Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 9, verso 23. Estamos ahí, hermanos. Verso 29, capítulo 9, verso 23. Estamos ahí. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle a Pablo. Pero sus acechanzas, mire, esas eran las ofrendas que le daban a Pablo por predicar. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole de una canasta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban, ¿qué dice ahí, hermanos? Matarle segunda vez. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahí vemos, inmediatamente, ¿verdad?, después de que Dios lo llama, pasaron algunos días, hermano, bendito el Señor. Y después de que pasaron los días, ¿verdad?, se levantaron las conspiraciones en contra del apóstol Pablo. Fíjese bien que las cosas de Dios no son obligadas, son voluntarias. Dios no forza, Dios no obliga a nadie, especialmente cuando alguien no quiere hacer algo. Lo de Dios debe de nacer del corazón, debe de ser, hermanos, voluntariamente. El apóstol Pablo, yo en ninguna parte escritural he visto que Dios lo haya forzado, que Dios lo haya obligado y le haya dicho, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. No. El apóstol Pablo, hermanos, inmediatamente después, ¿verdad?, cuando él entra, ¿verdad?, a esta nueva vida, al cristianismo, se le levanta la persecución y trataron de matarlo por 2 ocasiones. Y hermanos, si nosotros leemos la Biblia, Pablo no desertó. Pablo no hizo como muchos cristianos de ahora, que hay mucho cristiano, hermano, que mire a Pablo, usted, hermanos, o cualquier cristiano ahora, imagínense que se convierte al cristianismo. De los cristianos ahora del siglo XXI, hermanos, se convierten, y después de que se convierten al cristianismo los quieren matar. ¿Qué va a pasar con estos hermanos? Hermanos, si por cosas pequeñas dentro de la iglesia, que a veces a los hermanos le pasa, se van de la iglesia.
Porque lamentablemente la gente tiene conceptos muy malos, muy equivocados, conceptos que no tienen fundamento bíblico, que no quieren sufrir, no quieren batallar. Y mire, Pablo inicia su ministerio, hermanos. Bueno, no su ministerio, sino entra dentro del llamado que Dios tenía para él. Y Dios empezaron a venir las pruebas. Dios tenía un plan, el diablo tenía un plan. ¿Cuál era el plan del diablo? Parar el plan de Dios. Hermanos, el diablo no podía pararlo si Pablo no quería. Pero el diablo sí, su trabajo era atacar a Pablo de diferentes maneras. Eso se sigue repitiendo. El sistema del diablo no ha cambiado. El diablo no puede forzarnos ni puede obligarnos, ¿verdad?, a que nosotros hagamos algo que no queremos. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? ¿Cómo es que el diablo trabaja? Levanta las situaciones difíciles, levanta los obstáculos, las oposiciones, alábele que él vive, las aflicciones, las pruebas, las persecuciones, con el propósito de que uno desista, con el propósito de que uno no cumpla con el llamado de Dios. Lamentablemente hay muchas personas que Dios los llama para algo dentro de la iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa? El diablo también se levanta. ¿Y qué es lo que quiere hacer el diablo? Tratar de desviar al hombre del propósito por el cual Dios lo llama. Pero aprendamos de Pablo. Pablo fue un hombre, hermanos, por eso estamos hablando. Pablo dijo: imítenme, ser imitadores de mí. De que usted y yo debemos de imitar el buen ejemplo del apóstol Pablo. Dios nos ha llamado para algo. Dios tiene un llamado. Dios tiene un propósito, pero hay alguien que se levanta en contra suya y se levanta en contra mía. Se llama el diablo, el Señor lo reprenda. Y a veces uno piensa, ¿verdad? Se imagina uno el diablo con la cola de caballo, la pata de vaca, la pata de gallo, con unos cuernos y un pico aquí en su mano, una lanza. No, Señor. El diablo se manifiesta de diferentes maneras. Aquí, ¿verdad? Estas personas influenciadas, ¿a poco estaban siendo influenciados por Dios? No, Señor. Personas manipuladas, influenciadas por espíritus de origen satánico y diabólico, trataron de matar a Pablo por 2 veces. Pero Pablo, hermanos, lo enviaron para Tarso, para su tierra natal, y allá estuvo. ¿A poco Pablo desistió? ¿A poco Pablo hizo lo de muchos cristianos, hermanos? Que ahora hay cristianos. Yo no hablo cristianos nuevos, porque a los cristianos nuevos se les puede comprender. Cristianos que todavía no tienen conocimiento de la palabra. Yo hablo de cristianos que ya tienen canas en el evangelio, hermanos. Que tienen años dentro del evangelio, pero no han madurado. Siguen siendo cristianos niños. Alábele que él vive. Siguen siendo cristianos bien dóciles, cristianos bien tiernos que no aguantan nada. Cristianos que a veces, porque no les saluda, se enoja y se va de la iglesia. Alábele que él vive. Cristianos tan delicados que por cosas insignificantes andan como canguros y chapulines de iglesia en iglesia brincando, hermano. Porque no aguantan nada. Alábele que él vive. Son cristianos delicados que ignoran lo que es en realidad lo que es el cristianismo. Yo no digo que debemos de vivir siempre sufriendo, siempre en aflicciones. No, Señor, pero si viene la aflicción, viene el problema, no hay que desistir, ni hay que andar con delicadencias. Hay que imitar a Pablo. Si Pablo venció, nosotros vencemos también. Si Cristo venció, fue de carne y hueso y fue como nosotros también podemos vencer. ¿Cuántos decimos amén? Alabado sea Dios para siempre. Dáselo fuerte, hermanos. Bendito el Señor. Cuando Pablo, ¿verdad?, estaba en Tarso, pasó un tiempo de seguro estudiando, de seguro preparándose. Llegó el tiempo en el cual en Antioquía se levanta la primera iglesia misionera. Llega la noticia en Jerusalén y se dice: en Antioquía está una iglesia. Fue que donde por primera vez les llamaron cristianos a los discípulos de Cristo. Entonces acá los apóstoles en Jerusalén llegaron al acuerdo de mandar a Bernabé a supervisar aquella congregación. Posteriormente Bernabé se dio cuenta que había trabajo, y Bernabé, que fue el mismo que introdujo al apóstol Pablo, ¿verdad? Antes de ser apóstol lo introdujo con los discípulos de Cristo y los apóstoles. Lo trae de Tarso. Bernabé lo trae a Tarso. Y estuvo, hermano, a Antioquía. Pablo estaba en Tarso. Bernabé va y lo trae para que ministre con él allá en Antioquía.
Pasó un tiempo, hermanos, si Dios lo llama al ministerio. Por boca de algunos profetas que estaban ahí, el Espíritu Santo habló y dijo: apartarme a Pablo y apartarme a Bernabé. Alábele que él vive. Y el apóstol Pablo inicia su primer viaje misionero. Y vamos a ver cómo le fue en su primer viaje misionero, hermanos. Porque a veces uno piensa, ¿verdad?, que predicar, enseñar, eso le va a traer fama, le va a traer dinero, lo va a hacer importante, va a traer la pura bendición. Bendito el Señor, Dios si quiere lo hace, y si no, no. A Pablo no le fue así. A Pablo en su primer viaje misionero, vamos a ver, bendito el Señor, cómo fue su vida. Hechos capítulo 13, verso 48, por favor. Hechos capítulo 13, verso 48. Qué lindo es el Señor. Capítulo 13, verso 48 al 52. Lo tenemos. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Nuevamente el diablo se levanta por medio de estas personas. Entonces vamos a ver qué actitud tomó Pablo. Era nuevo en el ministerio, aquí iniciando su primer viaje ministerial. 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjese bien, ellos no desistieron. Ellos no dijeron lo de mucho cristiano, que ahora en la actualidad, si no le va bien, dice, no conviene ser cristiano. Que Dios te bendiga, amado hermano, en esta tarde preciosa. Amigos que sintonizan tu programa, Jesucristo es el camino, en esta bella tarde. Es un gusto saludarte. Soy Norma Méndez de la iglesia El Rey de Gloria, y ha llegado el momento de darte a conocer nuestros horarios de servicio. Tenemos oración los días lunes a las 8 de la noche. Servicio regular los martes a las 7 p.m. Los miércoles oración a las 8 p.m. Y los jueves servicio de damas de 7 p.m. a 9:30 de la noche. Todos los viernes tenemos vigilias iniciando a las 9 de la noche y finalizando a la 1 de la mañana. Los sábados servicio de caballeros 7 p.m. Nuestra escuela dominical se celebrará a las 11 de la mañana, y luego seguidamente continuaremos con nuestro servicio evangelístico. Te invitamos a la iglesia. Recuerda que Cristo viene pronto. Llámanos al 801-694-5178 si tienes una pregunta o si necesitas mayor información, si necesitas oración. Llámanos y con gusto atenderemos tu llamada. También, si deseas visitarnos, estamos en el 1333 West, 3300 Sur, en la ciudad de West Valley. Que el Señor te bendiga. El deseo del diablo es hacer, verdad, que los que estamos aquí, como Gustavo antes, ¿cómo era tu vida? Yo no sé si había drogas, había alcohol, parece que sí había todo eso en tu vida. Había violencia, había maltrato, un matrimonio destruido por la violencia. El diablo, ¿a poco ahora se goza al verte, Gustavo, y tu esposa felices? Antes Gustavo no tenía tiempo, creo, para sus niños. Él nos ha testificado. Su vida era otra. Estaba casado y tenía hijos, pero quería andar como solterón todavía. Muy pollo, muy libre, pero ya casado el hombre. Alábele que él vive. Y eso le generaba problemas, porque Tracy decía, ¿cómo que pues ya está casado? Había problemas. El diablo se gozaba cuando veía los cazuelazos que volaban, yo creo. Las escobazos. El diablo decía, qué bueno, así me gusta verlos. Cuando se separaban por los pleitos, cuando los niños lloraban, cuando los veían pelear, cuando los niños se asustaban, el diablo se gozaba, porque el diablo vino a matar, hurtar, destruir. El Señor lo reprenda.
Pero cuando ellos vienen a Cristo y empiezan y hacen votos con Dios y toman la decisión de cambiar de vida y seguir a Jesús, porque no basta creer, sino que hay que seguir a Cristo, hay que seguir su enseñanza, hay que seguir sus pisadas. Alábele que Él vive. El verdadero creyente es aquel que sigue a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gustavo y Tracy decidieron seguir a Dios, a Cristo. Las cosas empezaron a cambiar. ¿A poco las pruebas se acabaron? No, Señor, el diablo se levanta. Vienen las pruebas para el hermano Gustavo, para Tracy. El hermano Gustavo rápidamente perdió el trabajo. Un trabajo donde ganaba bien. Tenía dinero, pero no tenía paz en su familia. Iba directo al infierno. Él y Tracy. Se oye feo, pero es la verdad, no tenían a Cristo en su corazón. Pero después vienen a Cristo, reciben salvación, reciben vida eterna. ¿Qué hace el diablo? Les quita el trabajo. Vienen las circunstancias generadas por el diablo. Pierden el trabajo y empiezan a sufrir, porque ¿cuál es la finalidad del diablo? Es apartarte del camino, Gustavo. Es apartarte del camino, Tracy. Y el diablo no va a desistir. Así como a Pablo lo atacó una y otra vez, el diablo nos atacará, el Señor lo reprenda. Pero la Biblia dice: someteos a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Hermano, no está supuesto que nosotros huyamos, no está supuesto de que nosotros andemos corriendo y el diablo atrás. Está supuesto que usted y yo nos sometamos a Dios y resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros, el Señor lo reprenda. Damos gloria a Dios. Mira, se le paraba al diablo a Pablo y decía: tienes que parar, no puedes seguir en esto, tienes que parar. Lo apedreaban. Después dijo: bueno, la pedriza que te pusimos no te apartó de Dios, te vamos a meter en una cárcel a ver si te cierra la boca. Me acuerdo del ejemplo que daba la hermana Norma, de aquel hermano que predicaba y decía: si no se arrepienten, se la van a ver con Dios. Creo así decía: y si no se arrepienten, se la van a ver con Dios. Y creo lo agarraron, ¿verdad? Le decían: cállate, ya enfadoso, no hables de eso. Y él seguía y decía: si no se arrepienten, se la van a ver con Dios. Creo después lo arrestaron, ¿verdad? Creo le pusieron un policía, lo estaban cuidando. Y ahí con el policía a un lado él seguía diciendo: si no se arrepienten, se la van a ver con Dios. Y decían: ¿cómo haremos para que se calle? Le vamos a poner un tape en la boca. Que creo le taparon la boca a este hombre. Y cuando pasaba la gente, a la gente le decía así. Y la gente se le quedaba viendo. Y decían al policía: ¿qué quiere decir este? Y el policía decía: él quiere decir que si no se arrepienten, se la van a ver con Dios. Alábale que él, mira nomás, hermano. Pero el diablo no lo paró, hermano. Y a usted que el diablo no lo pare. 2012 a muchos el diablo, mira, se está gozando en el infierno. Porque agarró a varios. Los tiene bien agarraditos. Cumplió su propósito, los hizo correr. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, pero también el diablo se goza cuando un pecador arrepentido vuelve para atrás con el diablo. Usted no desista en el nombre de Jesús. Si está pasando por pruebas, por luchas, hermano, haga lo que Pablo, siga firme en el nombre de Jesús. Dale la ofrenda de palma al Rey. Capítulo 16, verso 23. Qué lindo es Dios. Capítulo, hermanos, 16. Mi alma alaba al Señor. Verso 23. Aquí los metieron a una cárcel, a Pablo y a Silas, porque habían liberado a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y mire la ofrenda, el halago y la ofrenda que le dieron por haber hecho este milagro. Dice el verso 23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel. Entendamos bien, después de haberlos azotado, ¿cómo dice? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero
que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, mire lo que estaba haciendo Pablo. Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué dice? Los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vea el milagro que sucede. Eso es lo que pasa cuando usted y yo en el momento de la prueba, en vez de desistir, en vez de retroceder, es necesario orar, hacer lo que Pablo y Silas hicieron, imitando las cosas buenas de los siervos de Dios. Cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, antes de desistir, primeramente doble rodillas, ore a Dios, y cuando ore a Dios, cante alabanzas. El diablo dijo, bueno, mira, primeramente los voy a soltar, que lo golpeen mucho a Pablo y a Silas. Después los meto a la cárcel y que los pongan en el cepo. Ese era un tormento, era doloroso ese tipo de castigo. Pero mire que Pablo, hermanos, él no desistió. ¿Verdad que no le dijo a Silas, Silas, sabes que esta cosa está muy difícil? Mejor dejamos de predicar y mejor nos vamos para atrás. Vámonos a Antioquía, ya estaba tranquilo en Antioquía. ¿Verdad que Pablo no hizo eso? Ni Silas le dijo, Pablo, mira la golpiza que nos dieron. Te apedrearon allá en Listra. En Jerusalén trataron de matarte 2 veces. Se ha levantado persecución en contra tuya. Ahora te han golpeado con varas. Te han metido a la cárcel. Nos tienen aquí, Pablo. Mira que la cosa está difícil, Pablo. Mejor hay que hacer otra cosa. Pero Pablo no hizo eso. Pablo se puso a orar y se puso a cantar himnos, hermanos. Así debemos de hacer, alábale que Él vive. Que el problema y la situación no te quite el gozo. Que el problema y la situación difícil cuando se levante en tu contra no te quite el deseo de orar y de alabar a Dios. Es bueno alabar a Dios en todo tiempo, hermano, porque cuando usted alaba a Dios en el momento difícil, suceden cosas. ¿Cuántos lo creemos? En vez de ponernos a llorar, en vez de ponernos a quejarnos en contra de Dios, mejor hay que orar y hay que, hermanos, alabar a Dios por medio del canto de la alabanza. Mire que la gente, yo creo, decían ahí, bendito Dios, los otros presos, dijeron, estos locos se han vuelto locos, están cantando, les acaban de golpear, están con el cepo puesto, y en vez de estar tristes, estar llorando, dijeron los presos, están cantando, estos están locos. Pero no estaban locos, alábele que Él vive. Pablo sabía que Dios habita al medio de la alabanza y que Dios se glorifica. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y Pablo, hermano, la Biblia no dice, pero yo creo le dijo así, las Silas, vamos orando, ¿qué te parece? De repente, hermano, la Biblia no dice, pero me imagino que Silas le ha de haber dicho, Pablo, pero acabas de ver la paliza que nos acaban de dar y quieres que oremos. Ándale, Silas. ¿No ha pasado eso en su hogar donde a veces uno de los dos se desanima por las situaciones? Pero uno siempre tiene que estar ahí animando. Yo creo Pablo le decía, ándale Silas, ayúdame, acompáñame a orar. Y ahí está Silas orando, hermanos. Está bien, vamos a orar. Y mire, qué glorioso, hermanos. Siempre en los momentos difíciles es bueno adorar a Dios. En su tercer viaje misionero, hermanos, se le levantó una acusación a Pablo, una falsa acusación, otra vez de nuevo por los judíos. No pudo pararlo el diablo allá en Filipos. Después, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Va a su tercer viaje misionero, creo Jerusalén, hermanos, donde se le predijo que iba a haber pruebas, iba a haber persecución en su contra. Pero Pablo no paró. Pablo fue a Jerusalén, hermanos. Estamos aquí todavía. Y entonces se le levantaron, ¿verdad? Algunos judíos, unas conspiraciones, unos falsos, donde se acusaba a Pablo que había entrado al templo de Dios metiendo con él a un gentil. Y eso no era cierto. La gente armó un alboroto. Se levantaron en contra de él y empezaron, hermanos, a querer atacarlo, querer matarlo. Lo golpearon, casi lo despedazaban, la Biblia dice, casi lo destrozaban. Alábele que Él vive. Pero el apóstol Pablo, hermanos, no desistía. Seguía adelante. Qué ejemplo, damos gloria a Dios. Que nada lo pare, hermanos. A su nombre, ahora por cualquier cosa la gente para. Hermano, no va a la iglesia. No, hermano, es que me duele un diente. Alábele que Él vive.
¿Por qué no va a la iglesia? Es que me duele el pelo, hermano. ¿Por qué no va a la iglesia? No, hermano, es que está haciendo frío. Pero a trabajar se va así con frío. ¿Por qué no va a la iglesia? Es que está haciendo calor y así con calor se va a la iglesia. El caso es que siempre el diablo está ganando la batalla. El Señor reprenda al diablo. ¿Y por qué no va a la iglesia? La gente tiene 1000 razones para justificar la manera por la cual no están siguiendo adelante. Pablo, hermanos, no buscaba razones para retroceder. Pablo, el apóstol Pablo, buscaba razones y motivos para seguir adelante. Así que si el diablo lo está parando de alguna o de otra manera, está desviándolo del llamamiento de Dios, repréndalo en esta noche y haga lo que Pablo, siga adelante, sigue firme, reprende al diablo, reprende las situaciones. El diablo es astuto, el diablo, hermanos, se disfraza como ángel de luz. Él no creas que va a llegar con ataques. A veces te va a llegar como con Jesús ofreciéndote comida, ofreciéndote otras cosas que te van a llamar la atención, dinero. Te va el diablo a ofrecer trabajo, te va a ofrecer tantas cosas con la finalidad de apartarte de Dios. Reprende al diablo. A Pablo no pudo pararlo de ninguna manera. Y ese es un ejemplo que usted y yo debemos de seguir. ¿Estamos de acuerdo? De ahí en adelante Pablo fue un predicador en cadenas, hermano. Predicaba con cadenas. Predicaba con algún soldado al lado de él cuidándolo como un malhechor. Pero el apóstol Pablo, hermanos, jamás desistió. Fue fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y en diferentes partes escriturales, en las epístolas que él mandó, él habla y dice: preso de Cristo, y estoy en prisiones, y estoy preso, estoy en cadenas. ¿Por qué? Porque gran parte de su vida ministerial la vivió en prisiones. Pero ¿sabía usted que ni adentro de la prisión el diablo lo paraba? ¿Sabía usted que de las prisiones él escribía cartas y seguía predicando en las diferentes iglesias? ¿Sabía usted que de esas prisiones él dio doctrina, recibió revelación para la iglesia, doctrina que es de bendición para nosotros? ¿Por qué? Porque aunque estaba preso en la prisión y aunque tenía un soldado y una cadena, el diablo no podía pararlo. Seguía predicando la palabra. ¡Qué ejemplo digno de admirar! Alábale que él vive, hermanos. Pidamos a Dios y digamos: Dios, yo quiero ser de esos cristianos que no son cristianos ahí del montón, de esos delicados que no aguantan nada, Señor. Cristianos volubles, cristianos que con cualquier cosa se desaniman, que con cualquier cosa se desalientan. Cristianos que siempre están buscando pretextitos y excusas para apartarse del Señor. Señor, reprenda al diablo a su nombre. Que usted y yo seamos cristianos, hermano. Pidamos a Dios. Y si Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo, tratemos de imitar a Pablo. Que no se desanime, hermano, que está aquí. Yo quiero verlo seguir en el cristianismo. Yo quiero verlo seguir en este camino. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Yo no quiero verlo después en una cantina. A usted ya no quiero verlo en una cantina. Alábele que él vive. Tampoco lo quiero ver con el cigarrote aquí, que después diga: hermano, Dios lo bendiga con el cigarrote. El Señor como ahora hay muchos cristianos, lo ayude. Hermanos que así hay, que están en la iglesia y luego están en el mundo. Yo no quiero que sean esos cristianos juguetones, que no tienen seriedad, que están un tiempo en la iglesia, un tiempo con Dios, otro tiempo en el mundo, que por chiquilladas se van de la iglesia, se apartan de Cristo. ¿Y por qué ya no va a la iglesia? Es que un hermano, es que una hermana, es que el pastor. ¿Y Cristo qué nos hizo? O sea, ¿a quién le servimos? ¿Al pastor, a los hermanos? ¿A quién le dimos la vida? ¿A la iglesia, al pastor, a los hermanos o a Cristo? Entonces, si a Cristo se la dimos, a Cristo sirvamos y seamos fieles a Él. Una vez llamo con un hermano y le digo: hermano, ¿cómo está? Aquí, hermano, cayendo y levantando. Dice: pues ¿qué es lucha libre aquí el cristianismo? ¿Qué? Cayendo y levantando, mi hermano. Pues ¿cómo? ¿Que es que esto es un juego? ¿Qué? No, esto no es un juego, esto no es lucha libre. Las cosas de Dios no son jugueterías ni cosas de niños. Esto es para gente seria, para gente valiente, para gente determinada, para gente decidida, para gente, amado hermano, que le dice no al diablo, que le dice no al pecado, que le dice no a las cosas del mundo y se determina a servir a Cristo, pase lo que pase, venga lo que venga. Esto es para valientes, para decididos. Esto no es para cobardes. Decía un hermano: hermanos, a veces ando volando bajo, dice,
Y de tan bajo que ando, dice que ando hasta abriendo surcos. Mira nomás. Ay, Dios tenga misericordia. Y a veces ando por el cielo, dicen que uno decía, hermanos, y a veces ando por el cielo y a veces ando por el suelo. Alábele que Él vive. A un cristiano que le decían, tómate una cerveza. No, yo no tomo, hermano, yo le sirvo a Dios. Tómate una, que al cabo no está el pastor ni los hermanos. No, hermano, yo soy cristiano. Ándale, tómate una. Échamele, pues, nomás una me voy a tomar. ¿Qué es eso? Cristianos que no tienen seriedad, que el diablo los manipula como títeres, como muñecos, que no son firmes en su manera de creer, no son firmes en su manera de servir a Dios, son volubles, son títeres del diablo. El diablo los sigue manipulando, siguen siendo esclavos del pecado, esclavos del diablo, no se le han zafado de una vez por todas. Alábele que Él vive. Es necesario tomar una decisión, y estamos con Dios o estamos con el diablo, pero no podemos servir a Dios, o le servimos a Dios o al diablo, o estamos dentro de la iglesia sirviendo a Dios o estamos en el mundo. Pero no podemos vivir dos vidas, eso a Dios no le agrada. Dios quiere que le sirvamos de una manera correcta, que seamos firmes, estamos al lado de Dios, hagámosle frente al diablo, el Señor lo reprenda, y a todo lo que levante en nuestra contra. Alábele que Él vive. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Estamos casi para terminar. Quiero que leamos, por favor, hermanos, Colosenses 4:3. Qué lindo es el Señor, nos gozamos todavía, hermanos. Colosenses capítulo 3, hermanos. Mi alma alaba al Señor, qué bueno es el Señor. Colosenses capítulo 4, verso 3. Dice de esta manera: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Estando preso, Pablo pedía que oraran por él para que siguiera predicando dentro de la cárcel. El diablo ni adentro de la cárcel lo paró. Mi alma alaba a Dios. Qué lindo es el Señor, qué buen ejemplo. Segunda de Corintios 11:22. Segunda de Corintios 11:22. Qué lindo es Cristo. Y dice la palabra del Señor de esta manera: son hebreos, yo también. Mire Pablo, de una manera breve definiendo sus sufrimientos. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes. Y luego dice, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces de los judíos. 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 por 4, ¿cuánto es? 200 menos 1, bendito el Señor, 195 azotes por la causa de Cristo. ¿Cuántos azotes usted ha recibido por servir a Cristo? ¿Y por qué a veces no queremos? No me contesten. Verso 25 dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado allá en Listra. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Veamos, Pablo no echó para atrás nunca, siguió adelante en todo tiempo, jamás desistió. Por eso él dice, imíteme. Hermano, en el nombre de Jesús, el consejo de este día es que si en nuestra vida espiritual está menguando,
No podemos quedarnos con las manos cruzadas. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Si nosotros estamos viendo decadencia espiritual en nuestra vida, si nosotros estamos mirando, detectando cierta falta de devoción en las cosas de Dios, el diablo está cumpliendo con su propósito. Y no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Es importante tener una mentalidad clara y un concepto claro de lo que dice la palabra. No podemos vivir una vida tibia. El diablo se levantará y tratará de tumbar tu devoción. El diablo se levantará y tratará de tumbarte el ánimo y el deseo de seguir adelante. El diablo te va a poner desánimo, desaliento. El Señor lo reprenda. Levantará persecución, de repente levantará enemigos que te ataquen, de repente enfermedades, necesidades económicas, problemas en el matrimonio, necesidades en la familia. El diablo hará que se levanten circunstancias o situaciones que te aparten de Dios. Tenemos que tener la visión abierta, ser sobrios y velar. Tenemos que estar velando con los ojos bien abiertos para detectar el enemigo. Mira, un velador, una persona que está velando, ¿cómo está? Está dormido, está despierta. Un velador está mirando hacia todos lados, despierto, mirando. Y si ve a algún enemigo, algún ladrón, rápido lo detecta porque está despierto. Pero un velador dormido, ¿qué pasa? Llega el enemigo y se roba todo y ni cuenta se dio. Ya cuando despierta lo tiene encima. Dios no quiere que seas de esos cristianos. Dios quiere que seamos cristianos despiertos. Damos una ofrenda de palmas a Dios. Que podamos detectar el peligro y los ataques del diablo a tiempo. ¿Cómo? Velando y orando, despiertos. Que el diablo no lo vaya a meter sueño espiritual. Damos gloria a Dios en este día. Vamos a terminar, hermanos. Segunda de Timoteo 2:6 al 13. Segunda de Timoteo 2:6. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos se gozan todavía? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 6. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Dice la palabra: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, le dice Pablo a Timoteo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Mire los conceptos bien firmes que tenía Pablo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios nos ayude. Y le inspiro en esta tarde, hermano, hermana que está aquí, que este año 2012 termine bien. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Quiero seguir viendo a usted que siga sirviendo a Dios, hermano. No vaya a ser, verdad, uno más de esos que desisten, uno más que van para atrás. Pase lo que pase, venga lo que venga, usted diga: Señor, yo quiero servirte. Ahí está la lucha del cristiano. Ahí está la lucha. A veces pensamos que es con el diablo. No, no, son las circunstancias. Si es el diablo, las levanta. Las luchas, ahí es donde estamos peleando todos los días, constantemente. Que no nos demos por vencidos, nos ponemos de pie, mi hermano. El labrador primeramente tiene que trabajar. Hay una recompensa. Damos gloria a Dios. Entonces, hermanos, en este día, examinemos nuestra vida. Dios los bendiga a los hermanos y hermanas, verdad, que siguen con ese ímpetu, con esa devoción, con esa entrega, sirviendo al Señor. Gloria. Gracias por haber sintonizado su programa Jesucristo es el Camino. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación para su vida. Que Dios le bendiga.